Pues vamos directo a la palabra. Y yo le puse por nombre a este tema, Éxodo de Adán a Cristo. Y vamos a empezar leyendo Efesios 2, del 1 al 5, para los que quieran anotar el versículo. Bueno, ahí va a salir en la pantalla y vamos a leer. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Okay? Bueno, voy a como que hacer una pequeña introducción para que tengamos una mayor comprensión a dónde quiero que lleguemos. Si tú has leído el libro de Romanos y de Efesios, y si no te invito a que lo leas, en el libro de Romanos trata con el hombre pecador, y por eso la salvación que se habla acerca del hombre pecador es a través de la justicia de Dios, para que sea justificado. Sin embargo, en el libro de Efesios trata ya con el hombre que ha sido redimido, y la salvación de la que se habla es a través de la vida de Cristo, o sea, ya de Cristo impartido. Esa es la diferencia que hay entre el libro de Romanos y el libro de Efesios. Es decir, que el pecador necesita tanto la justicia de Dios para ser justificados como la vida de Dios. Porque supongamos que Dios declara a un hombre justo, ¿sí? Alcanzó la justicia, pero no le imparte su vida, no le da la vida, su propia vida a él. Entonces, ese hombre queda incompleto, queda trunco. A veces, muchos hijos andamos, bueno, yo no quiero decir andamos, ¿verdad? Andan de esa manera. O sea, reciben la salvación que es por la justicia de Dios, son salvos, ya me voy a ir al cielo y hasta ahí. Pero tristemente nunca experimentan, porque no viven la vida de Cristo, aunque ya son salvos por la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, pues obviamente ese hombre, aunque ya es salvo, está incompleto, queda trunco. Yo agarré este versículo porque quiero llevarlos precisamente a ese éxodo de Adán a Cristo. Aquí dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados, ¿verdad? No dice delitos o pecados, son dos cosas diferentes. Los delitos son actos que rebasan el límite de la ley, o sea, es una violación ya fraudulenta a la ley. Y los pecados son actos malignos, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Aquí dice que en el último versículo que leímos, que hemos sido salvos por gracia. Si tú y yo estamos en esta gracia, si comemos de esta gracia, gustamos de esta gracia, ya fuimos sacados de esta muerte, fuimos sacados ya de la esfera de la muerte en la que nos encontrábamos en otro tiempo, según estos versículos que acabamos de leer. Fuimos rescatados de Adán, o sea, fuimos sacados, fuimos separados completamente de todo lo relativo a Adán, ¿ok? Para ser ahora puestos en la nueva creación, en el nuevo hombre. Por eso, y lo hemos mencionado aquí, el evangelio que predicamos, el verdadero evangelio, no consiste en mejorar a Adán, consiste en acabar con Adán.
no consiste en reformarle a Adán. No, Adán se tiene que eliminar, tiene que acabar. Y sabemos que solamente eso era posible por la cruz del Calvario, por la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz. Ahí en la cruz, Adán fue juzgado y condenado a muerte. Y bueno, podrías decirme, bueno, Adriana, es que ya estaba muerto. Sí, sabemos que cuando pasó lo que tuvo que pasar en el huerto del Edén, él murió espiritualmente, pero esta muerte espiritual no acabó con Adán, o sea, no fue el final de Adán. Al contrario, esa muerte espiritual vino ahora a tener un problema con Dios el hombre, porque esa muerte espiritual no lo justificó delante de Dios, ¿ok? Esa muerte espiritual no resolvió el problema que ahora tenía con Dios. Entonces, Adán, al morir espiritualmente, había que resolver esa situación. Por eso la palabra nos dice que la muerte de Adán fue el salario del pecado. La palabra nos dice, la paga del pecado es muerte. Si tú quieres ir anotando los versículos para que en eso me estoy respaldando, porque no nos da tiempo de ver todos los versículos. Romanos 5, del 12 al 14, tú puedes ver que nos habla acerca de esto. Entonces, si Adán era puesto en la muerte y juicio del Hijo del Hombre, aquellos que estábamos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados, ahora pasamos a estar muertos al pecado. ¿Te fijas la diferencia? Estábamos muertos, ¿qué? En él. Y ahora pasamos a estar muertos al pecado. ¿Qué significa esto? Que el pecado ya no reina sobre nosotros. El pecado ya no tiene potestad en nosotros, porque pasamos ahora a esta nueva creación, a este nuevo hombre. Y entender esto, o sea, cambia todo acá arriba nuestro chip, ¿no? Para ir renovando nuestro entendimiento. Aquellos que estábamos en pecado, ahora nos convertimos muertos al pecado. Por eso el pecado ya no tiene poder sobre mí, ya no tiene señorío sobre mi vida. Y ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, y empezar a caminar este camino que ha sido puesto delante de nosotros, este camino de perfección, cuyo destino es un destino de libertad de la esclavitud y libertad también del cautiverio, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes. Libertad de la esclavitud, recordemos al pueblo de Israel, ¿no? Fueron libres ¿de qué? De la esclavitud de Egipto, pero nunca lograron ser libres del cautiverio, de todo lo que traían aquí en su mente. Por eso, desafortunadamente, como decía el pastor Leo, siempre te digo León, ¿verdad? Leonel, el pastor Leonel. Bueno, ¿te gusta el León, no? Entonces, fíjate, eran 6,000, más de 6,000 hombres, sin contar niños y mujeres, los que salieron de la esclavitud de Egipto, y solamente llegaron a la tierra 3, como ya mencionó el pastor Leonel. Entonces, es importante que entendamos esto, ¿sí? Veamos la diferencia. Nosotros ya fuimos muertos al pecado. Y tenemos que ir renovando nuestro entendimiento con estas verdades que estamos escuchando. O sea, la traigo a mi mente, la pienso, lo confieso, y va formando parte de una convicción espiritual poderosa en nosotros. Eso es importante, amado. Yo bien aquí, lo pienso, lo confieso, y se va formando esa convicción espiritual poderosa en cada uno de nosotros. Ahora oía una definición nueva, o no sé si decirlo así, de esta palabra convicción, ¿no? Con el apóstol Ballesteri, que viene también de convicto. ¿Sí? Un convicto, bueno, dice, se lo meten a la cárcel, se encierra y ahí queda. Así es esta palabra, que quede convicta dentro de nosotros. La tomo, la abrazo, y ya no hay nada que pueda sacar esa palabra de mi vida, de mi espíritu. Por eso decimos que el pensar y confesar nos hace que tengamos convicciones espirituales poderosas en nuestra vida. Porque, amado, las convicciones espirituales traen poder y riquezas a la vida de los hijos.
Entonces, es importante que entendamos esto. Ok, entonces, lo que Adán espiritualmente muerto necesitaba era el final de Adán, era la eliminación. Entonces, para empezar, para que volviera a tener vida, era necesario primero eliminar la muerte espiritual, ¿sí? que tuvo por la transgresión, para que pudiera haber vida y pudiera resucitar también en el nuevo hombre, en la nueva creación. Y eso es precisamente Cristo. No solamente se trata de lo que Cristo hizo o hace, es de lo que Él es. ¿Recuerdan ese pasaje en donde Jesús va a Betania porque Lázaro murió y se encuentra con Marta? Jesús no llegó y le dijo a Marta, Marta, no te preocupes, ya llegué, yo me dedico a resucitar muertos, esta es mi especialidad. Él fue muy claro, él le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no morirá, ¿ok? Eso fue lo que le dijo. Yo soy la resurrección. Antes de que me maten, antes de que me crucifiquen, yo soy la resurrección y la vida. Así que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Adán y la vieja creación necesitaban ser eliminados. Si es que Dios quería nuevamente conectar con cada uno de nosotros, que tuviéramos vida en Cristo Jesús, que estuviéramos en espíritu y en verdad, en esos lugares celestiales que nos hablan la palabra. Pero todo esto tenía que ser en una nueva creación. Así que lo viejo no tiene ninguna participación. Ese era el éxodo de Adán a Cristo. Es lo que experimentamos cada uno de nosotros a través de la regeneración del nuevo nacimiento. ¿Sí? Hemos hablado de eso. Si es necesario que nuestro espíritu nazca de nuevo. Entonces, porque es a través de esa regeneración en donde empieza ese éxodo de Adán a Cristo. Dios no tiene ningún plan con el viejo Adán, ni tampoco Dios va a hacer agenda con la vieja creación. Todo lo que Dios hace con nosotros va a hacer en la nueva creación. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, Adán entonces necesitaba, más que ser muertos en delitos y pecados, Adán tenía que ser juzgado, Adán tenía que ser condenado, ¿sí? Tenía que estar separado y eliminado de la vista de Dios para que tuviera vida por medio de otra vida, ¿sí? A fin de que podamos vivir en Cristo y a Cristo. ¿Sí? Vivir en Cristo y a Cristo. Vivir a Cristo es que cada vez somos más conformados a su imagen, nos parecemos a Él. Eso es, vivo en Cristo, pero también vivo a Cristo. Así que tenía que haber entonces una muerte de esa muerte, de la muerte espiritual. Tenía que haber una eliminación completa. Y bueno, yo sé que a veces nos cuesta entender esto, porque pensamos que todavía podemos rescatar algo de la vieja creación, ¿no? Luego oímos, no, Adriana, pero es que no, yo soy muy buena, jamás le he hecho daño a nadie, ¿no? O a mí me dicen que soy muy generosa. Y bueno, lo dice la palabra, somos una nueva creación. Lo bueno, lo malo de la vieja creación se acaba cuando llegamos en Cristo Jesús. Empezamos a que se exprese la nueva creación que somos en Él, en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Sí me estoy dando a entender? Yo luego les digo, porque una vez me dijo alguien, me dice, no, Adriana, es que a mí me cuesta mucho abrazar a mis hijos. No puedo abrazar a mis hijos. No puedo darles un beso y decirles te quiero o te amo, ¿no? Yo sé que son mis hijos y los quiero y los amo, pero me cuesta mucho trabajo hacer eso, ¿no? Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues tienes que morir a eso. Porque si Cristo está en ti, si eres regenerada por el Espíritu, eso se da, ¿eh? No podías abrazar, ahora te vuelves abrazador. Ahora le dices a tus hijos te quiero, te amo y apapacho, ¿no? Y lo digo porque, bueno, yo lo viví. O sea, a mí me costaba decirle a mi amado padre, te quiero mucho, abrazarlo y besarlo. Por lo que tú quieras, ¿no?
Pero yo dije, no, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque había cosas que resolver aquí adentro, en el alma, ¿no? Y dije, y se acabó eso. Fui libre de abrazar a mi papá, de besarlo y decirle te quiero, te amo. Entonces, amados, no nos queramos excusar con cosas de la vieja creación. No, es que no, yo tengo cara de limón agrio. Así soy, ni modo. Por más que me esfuerzo, no, pues no te esfuerces. O sea, esfuérzate en la gracia, ¿no? O sea, trabaja en eso, porque tenemos que ser la expresión. ¿Te imaginas a Jesús con cara de limón agrio? O sea, pues sí, ¿te imaginas? Pues no, oye, imagínate eso, ¿no? Entonces, tenía que haber una eliminación completa, ¿ok? Por eso Jesús en Juan 6:5 dijo, de cierto os digo, y cuando dice de cierto y otra vez de cierto os digo, hay que prestar atención. Eso es lo que está diciendo Jesús, presta atención, ¿no? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí es muy claro, yo puedo ser justificada. Señor, sí, ya, me salvaste, wow, qué rico, me voy al cielo. Pero si yo no como la carne del Hijo del Hombre y no bebo su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él es nuestra vida. Él fue impartido a nosotros. Por eso la noticia que venía anunciando Jesús era para los muertos vivientes. En Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, y eso de que y ahora es que es un eterno presente, o sea, continuo, siempre, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Jesús estaba ofreciéndoles vida a los muertos vivientes. Pablo habla acerca también de esto, que él vino a dar vida a vosotros, decía, estamos vivos biológicamente, pero sin embargo teníamos esa muerte, aquí sí está hablando de esa muerte que es espiritual, en la que se encontraba el hombre. Ay, ya son las 12. Sino para hacer una pausa, ¿no? Porque entonces, aquí la buena noticia es para los muertos vivientes, porque iban a ser notificados de una vida que nunca habían conocido. ¿Sí? Estamos viendo una muerte que fue juzgada en y a través de la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Jesús le estaba hablando a esa muerte. En Primera de Corintios 15, 55 al 58, dice, el apóstol Pablo hablaba, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esto es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué crees, muerte? Yo soy tu muerte. Esto es a lo que se refiere, ¿no? Cuando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo soy tu muerte. Esto es lo que significa estar comiendo la carne y bebiendo la sangre. Es muy importante que entendamos todo esto. Cuando estamos hablando de la vida que recibimos, estamos hablando, amados, de la vida, ¿cómo te puedo decir? De la más alta categoría, de la más alta calidad. Estamos hablando de la vida Zoe. Zoe, que es la vida de su espíritu. Eso significa Zoe, la vida de su espíritu. No estamos hablando de que vino a dar vida al alma teológica, vino a darnos esa vida Zoe. Estamos hablando de la vida increada, de la vida eterna. Cuando Cristo murió, nos dice la palabra, morimos con Él, morimos todos morimos con Él, todos. O sea, está hablando de una muerte corporativa, no solo individual, una muerte corporativa. Y dice, y por todos murió. Por eso el apóstol Pablo en Romanos les decía, estamos muertos. Le hablaba a la iglesia, al cuerpo, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros y nos resucitó también en él. Es a lo que se refería Pablo, ¿sí? Y tenemos ahora en esta gracia acceso al poder de esa resurrección. Tenemos acceso al poder de esa muerte y resurrección. Esto es
por medio de la fe. Y recuerda que la fe es un regalo que hemos recibido de Dios, ¿ok? Así que lo creemos. Si Cristo murió, yo morí con Él. Si Cristo fue sepultado, yo fui sepultada con Él. Y si Él resucitó, yo resucité también con Él. Porque, amados, de esta manera somos uno con Cristo, uno en Cristo, para que seamos uno también con nuestro Padre que está en los cielos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver la diferencia el acto de ser crucificado, de la crucifixión y la cruz. Hay una diferencia. Este acto de ser crucificado nos habla de una cruz espiritual, no de un madero cruzado que yo puedo agarrar de amuleto y ando por ahí reprendiendo al demonio o a donde quiera me la llevo. No está hablando de eso, ¿sí? Es una cruz espiritual. ¿Qué significa esto? Es la negación del yo, es la negación del ego, de todo lo que no es Cristo. Metafóricamente, la palabra de la cruz significa quitarse de encima la carne, ¿sí? Con sus deseos carnales, pecaminosos, las concupiscencias. Todo esto se cumple en los que somos crucificados juntamente con Cristo. En el libro de Gálatas 5:24 y el capítulo 6:1 nos habla acerca de esto. Así que entonces, la crucifixión de Cristo fue una sola vez, ¿estamos de acuerdo? O sea, murió una sola vez y para siempre. Fue un hecho histórico, pero fue intemporal. La palabra nos dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. O sea, antes de que me mates, yo soy la resurrección, ¿no? O sea, yo soy desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Así que la crucifixión de Cristo fue un hecho histórico, pero es intemporal, ¿ok? Fue crucificado, sí, en nuestro tiempo cronológico, hace más de 2000 años en el Gólgota. Sin embargo, la cruz de Cristo es una experiencia diaria y continua en nuestras vidas. Tiene que ser una experiencia diaria y continua en nosotros la cruz de Cristo. Una cosa es la muerte de Cristo y otra cosa es la muerte, el ir muriendo tú y yo todos los días. ¿Morir a qué, Adriana? A la vieja creación, al Adán, a lo que queda del Adán. Gálatas 2:20 nos habla de esto también, 2 de Corintios 4 del 10 al 12, ¿sí? Para que no crean que me lo estoy sacando de la manga, ¿eh? Ahí viene eso. Entonces, la muerte de Cristo, la cruz de Cristo es diaria y continua en nosotros, ¿sí? Lo que sucedió ahí. Si tú y yo queremos vivir en este poder de la resurrección, queremos vivir en el tercer día de resurrección en nuestras vidas, tenemos que entender, amados, que hay una parte de nuestras vidas que tiene que ir siendo sepultada, ¿ok? Tiene que quedar sepultada en Cristo. Los que hemos resucitado queremos crecer, pero no queremos crecer en nosotros mismos, queremos crecer en Él, queremos crecer en esta verdad que es en Cristo Jesús, porque la vida que nos resucitó, esa es la vida que tenemos que multiplicar. No voy a multiplicar a la Adriana, que fue buena, esa no se tiene que multiplicar. Si resucitamos, es la vida que vamos a multiplicar. Es lo que tiene y empezará a ver la creación. Así que Jesús murió para que otros vivamos. Vivamos, ¿ok? Él murió para poder vivir en Él, en su vida. Pablo decía esto, morimos, los apóstoles hablan de esto también, morimos para que otros vivan. Ellos entendían muy bien esto. Alguien debe morir para que otros vivan.
porque lo que no muere, como se los digo, no se multiplica. Jesús nos dejó una metáfora y bueno, me encanta cómo usaba todo, la creación, para que pudiéramos llegar a comprender estas verdades espirituales, estas realidades a nuestras vidas. Tú puedes ver en los evangelios que nos habla acerca de esta metáfora del grano de trigo. Todos han oído del grano de trigo. El grano de trigo que cae en la tierra y muere da mucho fruto. Ahora, con esta metáfora nos está diciendo Jesús que cuando el grano muere, crece y empieza a brotar de nuevo vida, hay una nueva vida, si muere el grano. Pero si el grano se queda, no sé si has visto lo que es el trigo, los granos, tienen una envoltura el grano. Si el grano se queda con esa envoltura, no da vida. Yo veía la otra vez un video acerca del grano de trigo. Y sabes, los granos de trigo tienen que ser sacudidos para que esa envoltura se caiga, pero tiene que estar seca para que se pueda caer. Pero antes de ser sacudidos, el grano de trigo entra en un proceso, en una maquinaria que tienen que gira así, entra en un proceso de limpieza para que residuos, contaminantes, plagas, piedras, se les quite, y de esa manera la cáscara se seca. Y después viene, órale, la sacudida, ¿no? Recuerdo mucho que el pastor Leonel dijo, no sé si a fin de año o a principio de año, vamos a ser sacudidos este año, ¿no? Dijiste algo así, vamos a ser sacudidos. O sea, eso es ser sacudidos, entrar en este proceso por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y de esta manera el grano queda limpiecito, ¡fum!, cae en la tierra y da fruto, da vida. Así que, amados, si queremos estar en la obra del ministerio, en la obra del Señor, y con obra me refiero a estar en el reino, en los asuntos eternos, en las cosas del reino. No me refiero nada más a estar aquí en la congregación donde nos reunimos, es en todos lados. Si tú y yo queremos estar en esta obra, atentos a lo que el Señor está hablándonos en esta temporada, en qué nos necesita el Señor, qué asignación te está poniendo el Señor en tu corazón, qué dones, qué talentos, tenemos que prestar atención, tenemos que entrar a un proceso también de limpieza para ser usados y ser efectivos en esta obra del ministerio. Y tenemos que disfrutar también nuestra propia muerte, ¿no? Dice, pues, sí, disfruta tu propia muerte. Cuando el Señor nos está mostrando, ¿no? Recuerda que estamos, las que escuchan luego los audios, hablando de la oración como herramienta de identificación. El Espíritu nos ayuda a identificar qué es lo que todavía está ahí contigo, ¿no? Y que tiene que ser quitado, despojado, sacudido. Entonces, tenemos que gustar esta muerte, decir, wow, qué bueno, ya no reacciono como antes, ¿no? Antes era así. Gustémonos esa muerte que tenemos que tener diaria por causa de la edificación de la iglesia, por causa del propósito eterno de Dios. De eso se trata, amados. Sí, se trata de que tengamos esa plenitud en Cristo, pero lo verdadero es que todo esto es por causa de Dios, por causa de su propósito, por causa de que esta creación sea alcanzada por la manifestación de los hijos, por la libertad gloriosa de los hijos, nos dice la palabra. Así que Pablo decía, y en el libro de Efesios, siempre en algunas oraciones él decía, por causa, ¿no? Por causa de esto doblo mis rodillas, por causa no dejo de orar por ustedes, por causa. Él conocía muy bien qué causa lo movía, que esa causa era su vida, era el reino de Dios. Este proceso de transición desde la carne al espíritu puede ser lento y puede llevar muchos años. Por eso tiene que ser diario y continuo. Pero yo ruego y pido y creo que por la revelación que estamos teniendo, por la luz que Dios está trayendo al cuerpo de Cristo, a su iglesia, esto tiene que ser más acelerado, tiene que avanzar más rápido.
Sí, estamos en ese proceso de transición, pero siempre el proceso, como les he dicho, va con progreso, progreso. No me estanco en un proceso. Y si te llegas a estancar, aquí estamos. A ver, vamos, ¿qué pasa? Y recuerden que acabamos de decir el miércoles, ¿no? Creo que necesito hablar con alguien, decir que me ayude porque no sé qué, en qué estoy trabado, en qué estoy atorado. Se vale, ¿ok? Porque por eso somos cuerpo, porque juntos vamos a avanzar, no individualmente. Dios está esperando que juntos como cuerpo, como iglesia, vayamos avanzando. Así que este proceso de transición esperemos que sea más rápido, de avance, y más cuando vemos que el fin se está acercando, ¿verdad? Los tiempos, se están cumpliendo muchas cosas, como decía el pastor Leonel, pero Jesús dijo, ¿no? Oirás rumores de guerras, oirás esto, oirás aquello, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Tengan paz, yo he vencido al mundo. Hagamos lo que tengamos que hacer. Ocupémonos de los asuntos eternos, sin ignorar, obviamente, porque tenemos que saber qué tiempo nos está tocando vivir en la historia, qué temporada. Tenemos que saberlo, pero no nos distraigamos de lo que verdaderamente es importante y urgente en el reino de Dios. Así que entonces esperemos que este proceso de transición sea lo más rápido. Por eso la cruz no cambia el estado de Adán frente a Dios. No, la cruz no le dio vida a Adán. La cruz acabó con Adán de una vez por todas. Juzgó eternamente a Adán en la muerte de Jesucristo. Esta es la razón por la que Jesús es llamado el último Adán o el postrer Adán. Si han leído eso, ¿no? Jesús decía, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí para que seamos uno con Cristo, conformando al nuevo hombre. Veíamos esta palabra, conformando de forma, veíamos esta palabra el miércoles o el domingo, de forma. ¿Qué significa la palabra forma? Es la sustancia del conocimiento de la verdad que tú y yo estamos oyendo, haciéndose aquí en nosotros, ¿cómo les podría decir? Haciéndose vida en nosotros, siendo absorbida por todo nuestro ser, afectando todo nuestro ser. Entonces, Jesús les ofrece a todos los muertos vivientes un final, una crucifixión. Nos ofrece una salida de Adán, ¿ok? Este es el éxodo, el verdadero éxodo, salir del viejo Adán, del Adán histórico, del Adán que abortó el propósito eterno de Dios, que capituló su función. Eso es lo que nos ofrece Cristo, salir completamente de Él. Porque ahora tú y yo estamos en este último Adán, en el postrer Adán. Por eso la cruz no viene a cambiar la naturaleza de Adán, ¿eh? No viene a cambiar su naturaleza. Nos da una puerta de salida de esa naturaleza. La cruz no vino para mejorar a Adán, vino para acabar con él y ahora estamos en este postrer Adán. ¿Saben lo que significa la palabra Adán? Entre algunos significados en hebreo sabemos que hombre, pero otro de los significados se escribe Adamah en hebreo y significa tierra fértil. O sea, el postrer Adán es esa tierra fértil que venía anunciando el Antiguo Testamento, cuando el pueblo tenía que llegar a la tierra fértil, a la tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que significa el postrer Adán. Así que entonces tenemos que ponerle fin a todo lo de Adán, ¿ok? No hay nada rescatable de Adán. Tenemos que cambiar eso aquí arriba en nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Si hubiéramos vivido en Jerusalén y hubiéramos visto por las calles a un hombre que llevaba una cruz y que se dirigía al Gólgota, las personas sabían que era la última vez que iban a ver a ese hombre, porque nadie subía a una cruz y nadie podía volver a bajar, porque sabían que iba a morir. Tenía
que morir. Así que la cruz, amados, en nuestras vidas es el final de todo lo del primer Adán, absolutamente. Una persona que ha muerto con Cristo, si hemos muerto con Cristo, ¿sabes qué empieza a pasar en nosotros? Empiezas a aborrecer la vieja creación. ¿No te ha pasado que luego dices, pero qué gorda me caigo? O sea, ¿por qué tuve que decir esto, no? ¿Por qué tuve que actuar? ¿Por qué tuve que darle con cuchillito de palo a mi hermana, a mi esposo, a mis hijos, al pastor? ¿Por qué tuve? ¿No? La vieja creación, la vieja creación. Entonces, cuando estamos muertos, empezamos a darnos cuenta y aborrecemos todo lo que pertenece al viejo hombre. Lo aborrezco y me despojo de eso. Por supuesto que tú podrás decirme, ¿no? Puede esto provocar una pregunta. Bueno, ¿por qué entonces continuamos manifestando al Adán, al viejo, ¿no? Tiene que ver con el hecho, como te mencionaba ahorita, de que el Señor necesita quitar de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, de nuestra alma, lo que Él ya quitó en la cruz, lo que Él ya resolvió en la cruz, lo que Él ya quitó de su vista, ¿ok? Por medio de esa cruz. Todo, amado, fue resuelto ya en la cruz, todo. Y ahora eso tiene que ser una realidad en nosotros, los que hemos nacido de su espíritu. Por tanto, nuestra alma tiene que ir siendo transformada por la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2 nos dice, no te conformes, ¿no?, a este siglo, no te conformes a cómo estás. O sea, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, y me gusta esto, dice comprobéis, no dice para que conozcas, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero nunca leemos el versículo 1, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el versículo 1 dice, decía el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como sacrificio vivo, agradable y santo delante de Dios. Y que esto es culto racional. Aquí el apóstol Pablo sí está hablando de nuestro cuerpo, amados. Está hablando individualmente. ¿Cómo debemos presentarnos? Dice sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Morir a lo viejo. Y luego viene lo demás, no te conformes. Y si tú lees todo Romanos 12, podrás darte cuenta que Pablo empieza hablando del cuerpo como individual y después del cuerpo corporativo, porque más adelante él habla de los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando él dice para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, esa buena voluntad es el cuerpo de Cristo, es su iglesia. Por eso debemos presentarnos, decía el apóstol Pablo, como sacrificio vivo. Así que tenemos que ir renovando nuestra mente. Recuerda, traigo estas verdades a mi mente, las pienso, las confieso y se va formando parte de nuestra convicción espiritual en nosotros. Ahora, porque a veces reaccionamos como le decía yo ahorita, ¿no? Me caigo gorda y tenía que decir esto, porque la vieja creación, amados, quedó en nosotros en forma de conducta y de práctica, ¿no? El apóstol Ballesteri dice, son inquilinos que se les debe de hacer un juicio de despojo en nuestras vidas. Los identifico, ¿sabes qué? Entonces, estábamos, ¿verdad? De lo que hay que quitar. Hay cosas de la vieja creación que quedaron en forma de conducta y de práctica. Así que para llegar a la imagen de lo que ya sucedió en nuestro espíritu, porque es en nuestro espíritu donde contenemos la vida de Dios. El alma no puede, pero nuestro espíritu sí. En nuestro espíritu se encuentra todo el poder, todo lo que tú y yo necesitamos para expresarlo.
Y para que eso se vuelva una imagen también en nosotros, en nuestra alma, mi espíritu que ha nacido de nuevo tiene que estar unido a Cristo, saturado de la vida de Cristo, saturado de su vida. Porque si no alimentamos nuestro espíritu, yo puedo nacer de nuevo, nací de nuevo, pero si no alimentamos nuestro espíritu, el espíritu se apaga. El espíritu se apaga. ¿Y qué sucede? Se debilita, se apaga. Bueno, es que quiero que me entiendan qué es lo que sucede. Y no porque el espíritu sea débil, para nada. No, el Espíritu Santo es poder. Y por eso decía el apóstol Pablo, el Espíritu Santo se contrista. Contristamos al Espíritu Santo, Déjenme decirles, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y si pasa eso, si mi vida, mi espíritu, yo no tengo cuidado de alimentar mi espíritu, porque ahí está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entonces mi alma, mis emociones, todo lo que es el alma, mi voluntad, el intelecto, va a estar enteramente o mayormente inconsciente de que Cristo es su vida. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede cuando dices, bueno, tú dices que estás en Cristo y pues dime por dónde te veo, ¿no? Porque, o sea, tú me estás hablando y yo te puedo decir, no, discúlpame, para nada, ¿no? La gente está cansada de esa religiosidad, de no ver lo que se habla, lo que se predica, porque entonces de esta manera, si nuestra alma no está consciente de que Cristo es nuestra vida, pues nuestro entendimiento va a estar entenebrecido. Los deseos carnales, la ceguera de la mente natural. Y entonces va a fallar en manifestar, en comprender, en expresar o tener forma de aquello que ya ha concebido en su espíritu. ¿Ok? Porque aquí concebimos, pero puede suceder eso. Y ahorita vamos a ver una metáfora que lo explica maravillosamente. Fuimos diseñados entonces para que todas las facultades de nuestra alma vayan siendo permeadas, saturadas por lo que hay en nuestro espíritu, ¿ok? El nuevo nacimiento que tenemos en el espíritu es un suceso, pero la conquista del alma, lo hemos visto, es un proceso. Y esto lo explica muy bien esta parábola que nos dejó Jesús en Mateo 25, del 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes. Si no la has leído, yo creo que algunos ya la leyeron, ya la conocen, léanla otra vez para que podamos comprender a qué es lo que Jesús estaba diciendo. Si tú consideras esta parábola de las 10 vírgenes, Jesús empieza diciendo, el reino de los cielos será. Nos está hablando de qué? De un futuro. Entonces estamos entendiendo que hay muchas cosas que todavía no suceden y que van a suceder al final de los tiempos, que van a suceder cuando llegue el momento de todo lo que nos habla la Escritura. Entonces él decía en esta parábola, el reino de los cielos será, ¿ok? Cuando Él venga. 5 nos dice esta parábola, eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora, vemos que las 10 vírgenes, todas nos dice que tenían aceite en sus lámparas. Primero eran vírgenes, ¿verdad? Dice que todas eran vírgenes. Esto nos habla de una pureza, la virginidad. Y las 10 estaban esperando al esposo. Esto nos habla de un entendimiento profético. En las 10 había esto. Y las 10 tenían lámparas, lo que significa que la lámpara es la palabra, recuerdan, que alumbra en nuestro interior. No sé si han leído este versículo que dice, Jehová es lámpara de Jehová, es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, a eso se refiere. Lámpara, ¿sí?
lo que tenemos aquí en el espíritu, la palabra, es la lámpara de Jehová. Ese es en el espíritu del hombre. Es decir, las 10 tenían la palabra. Las 10 tenían aceite en sus lámparas. Y nos dice esta parábola que las 10 cabecearon, que las 10 durmieron. Todas se durmieron. O sea, todo igualito, ¿no? Hasta aquí todo igualito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas? Las prudentes tenían aceite en sus lámparas, pero también tenían el aceite en la vasija. Y las insensatas tenían aceite, y ya casi no tenían, en las lámparas, pero no tenían aceite en su vasija, o sea, no tenían reserva. Ahora, ya dijimos, la lámpara es ¿qué? El espíritu humano, ¿sí? Lámpara de Jehová, lo acabamos de leer. Y la vasija es nuestra alma. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el divorcio que se produce entre lo que hay en mi espíritu y lo que está en mi alma? Sabemos que el entendimiento, bueno, el intelecto está ¿qué? En nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones. Si el mismo Espíritu Santo aquí, el aceite es un símbolo que se usa del Espíritu de Dios. A eso se está refiriendo, el aceite, la vida del Espíritu Santo. Si el mismo Espíritu Santo, que es el aceite, que está en tu espíritu, si este Espíritu Santo está saturando nuestro espíritu, ese mismo espíritu debe permear las facultades de nuestra alma. Ese es el tema. Vamos a ver, mira, hagamos cuenta que tenemos este recipiente. Se los voy a decir así. Y en este recipiente está el espíritu humano. Y tenemos otro recipiente en donde está el alma. Pero el espíritu humano y el alma están conectados por un tubo, que la Biblia lo llama el corazón. El corazón, que es otro de los misterios que nos habla aquí las escrituras y demás, ¿no? Y que a veces lo usamos corazón como sinónimo de alma, pero no, están bien definidos en la palabra, ¿eh? Hay versículos, como aquí lo anoté, Mateo 22:37, que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Hay otro en Deuteronomio que dice, y con todas tus fuerzas, ¿sí? Entonces, el corazón no es sinónimo de alma. Entonces tenemos el espíritu humano, tenemos la vasija, el otro recipiente que es nuestra alma, y este tubito que es en donde conecta nuestro espíritu con nuestra alma. El corazón está compuesto por los 3 componentes del alma. ¿Cuáles son? Intelecto, voluntad, emociones. Pero nuestro espíritu tiene otro componente también, que podríamos decirle el cuarto componente, que es la conciencia. Y estos 4 componentes es lo que forman el corazón. Es lo que la Biblia lo llama el corazón. Ahora, para que lo podamos comprender y entender, este conducto, o sea, es el corazón, que el aceite pase por nuestro corazón y empiece a permear nuestra alma. Pero, ¿qué sucede cuando el aceite no puede pasar por el corazón, por el tubito este? ¿Qué sucede? ¿Por qué no pasa? ¿Qué es lo que sucede? Hay un proverbio que no recuerdo ahorita que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada. ¿Qué cosas guardadas tengo yo todavía aquí en la vasija, en mi alma, que no he resuelto cuando yo fui resuelto por Cristo en la cruz? Falta de perdón, amargura, soledad, tristeza, melancolía, rencor, y bueno, podríamos mencionar muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Odio, venganza. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque si tú estás guardando esto en tu alma, tu corazón se hace duro y no va a poder pasar el espíritu, la vida del espíritu, que es el aceite, a tu alma. Tu alma no puede ser permeada
Por eso vemos tantos rollos dentro, tristemente, de las iglesias. Es tremendo, de verdad. Es triste. Divisiones impresionantes, líderes caminando en pecado, como si la gracia, pisaron la gracia, se dieron al libertinaje de la gracia. ¿Por qué? Porque hay cosas guardadas en el alma. O sea, no las han podido resolver. Y eso es lo que sucede. El Espíritu Santo, el aceite, no puede permear tu alma. Tu corazón se ha endurecido, tu corazón está cerrado. Entonces tenemos que prestar atención a esto, amados, porque todos los problemas se originan por esto en el alma, en las iglesias, con nosotros mismos, en tu vida con la familia, matrimonio, en todas nuestras relaciones interpersonales. Por eso Pablo también llama a esto el espíritu de la mente, de la parte pensante, al Espíritu de Dios en Efesios 4:23. Así que este aceite debe de llenar nuestro espíritu para que nuestra alma sea saturada. Y eso hace que las vírgenes sean prudentes. Ellas tenían reserva, ellas tenían aceite. Y las insensatas se les estaba apagando la lámpara. Oye, y oyeron, ahí viene el esposo, o sea, ahí venía Cristo. Y se despertaron todas. ¿Qué? Ahí viene. Todas estaban durmiendo, todas. Porque nadie sabe cuándo va a venir, dice la palabra. Entonces, las insensatas, es que nuestra lámpara ya se va a apagar. Danos, ¿no? Danos del aceite. No, ¿sabes qué? Mira, para que no se nos apague, nosotros nos quedemos sin aceite, mejor vayan y compren aceite. Pero, ¿qué creen? Ya nadie vendía aceite. Ya nadie. ¿Qué nos dice esto? Amados, va a llegar un tiempo en donde ya no hay tiempo, Ya no hay tiempo, ya no van a vender aceite, bueno, lo estamos usando metafóricamente, ¿no? Ya no va a haber tiempo, se acabó el tiempo. Así que prestemos atención a lo que Dios nos está hablando. Ahora, lo único y en el único lugar donde tú y yo podemos conseguir este aceite, ser llenos, saturados del Espíritu de Dios, porque recibimos a su Espíritu. Pero el apóstol Pablo dijo, sed llenos del Espíritu. O sea, al decir sed llenos, significa que yo tengo que llenarme, tengo que saber cómo me lleno del Espíritu, ¿sí? Comiendo a Cristo, lo que estamos haciendo ahorita. Recuerda que la llenura del Espíritu Santo también es absorber el alimento que estamos recibiendo. Eso es ser llenos del Espíritu. El Espíritu, el aceite del Espíritu Santo, para que me entiendan, no lo podemos comprar en ningún mercado, ni que te vengan a decir, este aceitito está bendecido, santificado y demás y todo, déjame echártelo todo para que seas llena del Espíritu. No, eso no es, o sea, con todo respeto lo digo, ¿no? Hay lugares en donde sí usan aceitito y lo ponen a los enfermos. Ok, pero no tiene nada que ver, nada que ver. La llenura del Espíritu Santo, el que esté saturada del Espíritu, tampoco te lo da esta predicación o un congreso o un encuentro. Claro que son herramientas que Dios usa, ¿sí? Eso es un patrimonio absoluto de Dios. Es el único que puede darnos su Espíritu y estar saturadas de ese aceite. Pero yo tengo que buscar. No os embriaguéis con vino, no te embriagues con las cosas de la vieja creación. Seamos llenas y llenos del Espíritu de Dios. Una de las oraciones de Pablo para la iglesia era, y lo vimos una vez que compartí también la palabra en el libro de Efesios, que fuéramos fortalecidos en nuestro ¿qué? En nuestro ser interior por el poder del Espíritu Santo. Si somos fortalecidos, amados, en nuestro espíritu, o sea, vamos a estar espiritualmente fuertes, ¿estás de acuerdo? ¿Verdad? Y habla del hombre interior. Tenemos el hombre interior y tenemos el hombre exterior. Si tú y yo estamos fortalecidos en el hombre interior, donde estamos entrenados, donde estamos capacitados, donde está todo el poder, el hombre exterior tiene que irse desgastando indefectiblemente. Tiene que verse un desgaste del hombre exterior. Si es que estamos siendo fortalecidos en nuestro hombre interior
por el Espíritu. El hombre exterior tiene que ir siendo quebrantado. Tenemos que ir muriendo, se dice, muriendo, ya voy a decir morido, ¿no? Muriendo a lo que tenemos que morir. Porque el hombre interior y el hombre exterior difieren de naturaleza. O sea, no puede ser. Para expresar el hombre interior, el hombre exterior tiene que ser quebrantado y morir para tener la expresión de plenitud del hombre interior, porque ahí está nuestra vida, ¿ok? Entonces, decía el apóstol Ballesteri, la vida del ser humano es un ser de procesos en sí mismos. Nuestra existencia humana en la tierra es una transición que si no nos familiarizamos con los procesos de la vida, nos vamos a morir evangélicos, creyentes, religiosos y tradicionalistas. Yo digo, Señor, no permitas que me muera así. No quiero morir así. Yo quiero, o sea, de verdad, todo esto que estamos recibiendo, me concedas largos años de vida. Quiero estar espiritualmente fuerte, físicamente sana. Cuídame, Señor. Amados, sabemos que la gestión de este 2025 es vivir por experiencia este camino de perfección, para expresar el destino de este camino que es de libertad. Libertad de la esclavitud y libertad del cautiverio. Por esta causa, por el reino de Dios, por su propósito eterno, amados. La creación, como les he dicho en las cápsulas, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando la creación, todo lo creado, ve la libertad gloriosa de los hijos de Dios, lo demás empieza a responder. Y hablo desde los círculos más pequeños o más grandes, desde nuestra familia. Si los demás, la familia, empieza a ver esa libertad en nosotros, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, empieza a ver verdaderamente que estamos siendo conformados a la imagen, tus hijos y los demás que te rodean van a responder a esa creación. Lo dice la palabra. Yo cuando leí esto, dije, hijo, ¿qué onda? Porque luego andamos, no, Señor, cámbialo, ¿no? Mira que esto, mira. Echémonos una vistadita a nosotros. Todo empieza por nosotros, amado, para que lo demás empiece a responder. ¿Ok? Y bueno, cerramos aquí.